La primera vez que Emilia Castillo entendió que el amor podía morir sin hacer ruido, estaba parada frente a una mesa llena de copas de cristal, rodeada de personas que reían demasiado fuerte y sonreían demasiado perfecto. Era una fiesta organizada por Javier, su esposo, el hombre por el que había dejado todo. Emilia sostenía una bandeja con copas que no necesitaba sostener. Había meseros para eso. Había personal para todo, pero ella necesitaba hacer algo con sus manos porque si no lo hacía, tendría que enfrentar la sensación que llevaba semanas creciendo dentro de su pecho, la sensación de que ya no pertenecía ahí. «Javier, ven, tómate una foto con nosotros», dijo una mujer alta, rubia, con un vestido rojo que parecía costar más que el sueldo anual que Emilia alguna vez tuvo. Javier apareció a su lado, elegante, impecable, sonriendo con esa sonrisa que Emilia había amado desde el primer día. Pero no la miró a ella, ni siquiera un segundo. Pasó frente a Emilia como si fuera parte del mobiliario, como si fuera invisible. La mujer del vestido rojo puso su mano sobre el pecho de Javier, riendo. «Tu esposa es muy callada», dijo, mirándola de arriba a abajo. Javier soltó una pequeña risa. Sí, bueno, Emilia nunca fue muy sociable. Nunca fue muy sociable. Esas palabras se clavaron en su pecho con precisión quirúrgica. No porque fueran crueles, sino porque eran dichas con indiferencia, como si ella fuera una característica menor, como si no importara, como si nunca hubiera importado. Esa noche, cuando el último invitado se fue y el silencio volvió a la casa, Emilia se sentó sola en la cocina. Esperó a que Javier bajara, esperó a que la mirara, esperó a que la viera, pero cuando finalmente apareció, solo abrió el refrigerador, tomó una botella de agua y subió las escaleras sin decir una palabra, sin mirarla, sin tocarla, sin amarla. Y fue en ese momento que Emilia sintió por primera vez lo que significaba desaparecer. Pero no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Javier Morales la miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. Hubo un tiempo en que la hacía sentir elegida, especial, irreemplazable. Emilia tenía 22 años cuando lo conoció. Trabajaba como recepcionista en una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Su vida era simple, predecible, segura. No tenía lujos, pero tenía paz. Vivía con su madre en un departamento modesto. Cocinaban juntas, veían televisión juntas, reían juntas. No necesitaba más. Hasta que Javier apareció. Entró a la oficina un martes por la mañana, vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, con un reloj brillante en la muñeca y una confianza que parecía llenar el aire a su alrededor. «Buenos días», dijo, con una sonrisa que no era arrogante, sino segura. «Tengo una reunión con el señor Ramírez». Emilia levantó la vista. Y el mundo cambió. No porque fuera el hombre más guapo que había visto, sino porque la miró. La miró de verdad, como si fuera importante, como si su presencia tuviera peso. «Sí, claro», respondió, nerviosa. «Puede tomar asiento». Él no se sentó de inmediato. «¿Cómo te llamas?». La pregunta la sorprendió. «Emilia». «Emilia», repitió él, como si probara el sonido. «Es un nombre bonito». Nadie le había dicho eso antes, nadie le había hecho sentir vista de esa forma. Durante las semanas siguientes, Javier empezó a aparecer más seguido en la oficina. Siempre encontraba una excusa, siempre tenía una razón, y siempre la miraba igual. La invitó a tomar café, luego a cenar, luego a caminar. Y Emilia, que nunca había creído en cuentos de Taesas, empezó a creer. Javier era ambicioso. Tenía sueños grandes. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo. «Voy a construir algo enorme», le dijo una noche mientras caminaban bajo las luces de la ciudad. «Y cuando lo haga, quiero que estés conmigo». Emilia sintió su corazón latir más rápido. «¿Por qué yo?».
Javier sonrió. Porque tú me viste antes de que fuera alguien. Esas palabras se quedaron con ella. Se convirtieron en su verdad. Se casaron un año después. La boda fue sencilla, pequeña, pero perfecta. Emilia llevaba un vestido blanco modesto. Javier no dejaba de mirarla como si fuera un milagro. «Te amo», le susurró. Y Emilia le creyó. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Reales, se despertaban juntos, desayunaban juntos, hacían planes, construían sueños. Cuando el negocio de Javier empezó a crecer, Emilia fue la primera en apoyarlo. Dejó su trabajo para ayudarlo, organizaba documentos, contestaba llamadas, lo acompañaba a reuniones, era su compañera, su aliada, su esposa. Pero el éxito cambia a las personas, y el éxito cambió a Javier. No fue inmediato, fue gradual. Sutil, casi invisible. Primero fueron los viajes, luego las reuniones nocturnas, luego las llamadas que no contestaba, luego las miradas que ya no eran iguales. Emilia intentó ignorarlo, intentó entender, intentó ser paciente. Porque eso hacen las personas que aman, resisten, esperan, perdonan. Hasta que un día, Emilia descubrió algo que cambiaría todo. Algo que pensó que los uniría para siempre. Algo que creyó que salvaría su matrimonio. Pero en realidad, sería el comienzo de su destrucción. Aquella mañana, Emilia estaba sentada en el baño, mirando una pequeña prueba blanca que temblaba entre sus dedos. 2 líneas. Positivas. Estaba embarazada. Su corazón se llenó de emoción, de esperanza, de amor. Se imaginó a Javier sonriendo, abrazándola, llorando de felicidad. Se imaginó una familia. Se imaginó el futuro. Pero no sabía que Javier ya no era el hombre del que se había enamorado y esa noticia no lo haría feliz. Lo haría desaparecer. Porque el hombre que una vez le prometió el mundo ya había decidido que ella no formaba parte de él. Y Emilia estaba a punto de descubrirlo de la forma más cruel posible. Emilia esperó a Javier toda la noche. Preparó la cena con sus propias manos, como solía hacerlo en los primeros años. Encendió una vela pequeña en el centro de la mesa, no por romanticismo, sino por esperanza. Necesitaba que ese momento fuera especial. Necesitaba que él recordara quiénes eran, o quiénes habían sido. Miró el reloj. 9:12 p.m. Luego 9:47 p.m. Luego 10:26 p.m. El teléfono permanecía en silencio. Las paredes también. El apartamento que alguna vez había sido un hogar, ahora parecía un lugar prestado. A las 11:03 p.m. escuchó finalmente el sonido de la puerta. El corazón le dio un salto. Se levantó rápidamente, alisándose la blusa con manos nerviosas. Javier entró sin mirarla. Se aflojó la corbata mientras caminaba. «Hola», dijo Emilia suavemente. «Hola». Una sola palabra. Vacía. Sin emoción. Sin presencia. «Te preparé la cena», añadió ella señalando la mesa. Javier miró los platos. Luego miró el reloj. Luego suspiró. «Ya cené». Esas palabras cayeron como piedras. Pero Emilia no podía rendirse. No esa noche. No con lo que llevaba dentro. «Javier, tenemos que hablar». Él se detuvo, pero no se giró completamente. «Estoy cansado, Emilia». «Es importante». El silencio se estiró entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Finalmente Javier se giró. «¿Qué pasa?» Emilia sintió el temblor en sus manos, el miedo, la esperanza, todo al mismo tiempo. «Estoy embarazada». Las palabras salieron en un susurro.
pero en la quietud del apartamento sonaron como un grito. Javier no reaccionó, no sonrió, no se acercó, no dijo nada, solo la miró, como si no entendiera, como si no le importara. «Voy a tener un bebé», añadió Emilia con una pequeña sonrisa frágil. El silencio se volvió insoportable. Javier pasó su mano por su rostro. Se giró. Caminó hacia la ventana. «¿Estás segura?». La pregunta la confundió. «Sí, fui al médico». Otra pausa. Otra distancia. «¿De cuánto tiempo?». 8 semanas. Javier asintió lentamente, pero no había alegría en su rostro. Solo cálculo. Solo peso. Solo algo que Emilia no reconocía. «No es buen momento», dijo finalmente. Emilia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué?». «Mi empresa está creciendo. Estoy cerrando acuerdos importantes. Esto…». Se detuvo. No terminó la frase. Pero Emilia entendió. Esto era un problema. «Es nuestro hijo», susurró ella. Javier no respondió, y en ese momento Emilia sintió el primer verdadero miedo. No miedo a estar sola, sino miedo a que el hombre que amaba ya no existiera. Los días siguientes fueron peores. Javier empezó a llegar más tarde. A veces no llegaba. Sus llamadas se volvieron más frías, más lejanas, más lejanas. Emilia intentaba hablar con él, intentaba conectar, pero era como hablar con un extraño. Una noche, mientras doblaba ropa en el dormitorio, encontró algo que no estaba buscando. Un recibo. De un hotel. 2 personas. Cena. Champán. Suite ejecutiva. La fecha era de la noche anterior, la noche que dijo que estaba trabajando. Emilia sintió el mundo inclinarse. Se sentó en la cama, sosteniendo el papel con dedos temblorosos. Quería creer que había una explicación. Necesitaba creerlo. Cuando Javier llegó esa noche, Emilia estaba esperándola en la sala. El recibo sobre la mesa, como una herida abierta. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Javier miró el papel. Luego la miró a ella. No negó nada. No explicó nada. Solo suspiró. «No empieces». «No empieces». Como si ella fuera el problema. Como si su dolor fuera una molestia. «Estoy embarazada, Javier», dijo ella con la voz quebrada. «Y tú estás con otra mujer». El silencio fue su respuesta. Y ese silencio lo dijo todo. Las semanas siguientes destruyeron lo que quedaba de su matrimonio. Las discusiones se volvieron rutina. Las ausencias se volvieron normales. La indiferencia se volvió permanente. Hasta que un día, el médico dijo algo que cambió todo. Emilia estaba sentada en la camilla, sosteniendo la mano de su madre. Javier no estaba ahí. No contestó el teléfono. No respondió los mensajes. No apareció. El médico sonrió suavemente. «Hay algo que deben saber». Emilia sintió su corazón acelerarse. «No es un solo bebé». El mundo se detuvo. «Son 3». El aire desapareció. «¿Trillizos?». Su madre comenzó a llorar. Emilia también. Pero no de miedo. De amor. De asombro. De destino. 3 vidas. 3 corazones. 3 razones para seguir adelante. Esa noche Emilia llamó a Javier. Esta vez él contestó. «¿Qué quieres?», dijo irritado. Emilia respiró profundamente. «Son 3». Silencio. «¿Qué?». «Son trillizos». El silencio se volvió más pesado, más oscuro. «No puede ser», dijo finalmente. No era felicidad, era rechazo. «Sí puede». «Esto es una locura». «Una locura». Así llamó a sus hijos. «Son tus hijos, Javier».
No estoy listo para esto. Las palabras la destruyeron. Yo sí, susurró ella, pero Javier ya no estaba ahí, ni física, ni emocionalmente, ni como esposo, ni como hombre. Y Emilia aún no sabía que lo peor estaba por venir, porque el hombre que una vez prometió protegerla estaba a punto de abandonarla completamente y dejarla sola, con 3 vidas creciendo dentro de ella. El abandono no ocurrió de golpe. No hubo un portazo dramático. No hubo una última pelea llena de gritos. Fue peor que eso. Fue lento, frío, silencioso. Como ver morir algo sin poder detenerlo. Javier simplemente dejó de estar. Primero fueron las noches fuera. Luego los fines de semana completos. Luego los mensajes sin responder. Luego el silencio absoluto. Emilia seguía viviendo en la casa, pero ya no era un hogar. Era un lugar donde el eco de lo que fueron la perseguía en cada rincón. El sofá donde veían películas. La cocina donde él la abrazaba por detrás. La cama donde una vez prometieron un futuro juntos. Todo seguía ahí, menos él. Una mañana, Emilia despertó con un dolor punzante en la espalda. Su vientre, cada vez más grande, le recordaba que no podía seguir ignorando la realidad. 3 vidas dependían de ella. 3 corazones latían dentro de su cuerpo. 3 pequeños milagros que su padre había rechazado. Se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador. Vacío. Solo una botella de agua. Nada más. Javier ya no compraba comida. Ya no dejaba dinero. Ya no dejaba nada. Emilia se sentó en una silla, sintiendo por primera vez el verdadero peso del abandono. No era solo emocional, era físico, era real, era hambre. Ese mismo día decidió llamarlo. Sus manos temblaban mientras marcaba. 1 vez, 2 veces, 3 veces, sin respuesta. Finalmente envió un mensaje. Necesitamos hablar. Por favor. Pasaron horas. Nada. Hasta que finalmente, cerca de la medianoche, el teléfono vibró. No fue una llamada. Fue un mensaje. Frío. Breve. Despiadado. Estoy ocupado. Resuelve tus cosas. Tus cosas. Como si sus hijos fueran solo un problema suyo. Como si él no tuviera nada que ver. Como si nunca hubieran existido. Emilia lloró en silencio esa noche. No por ella, sino por ellos. Por los 3 pequeños que aún no nacían y ya habían sido abandonados. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Las cuentas comenzaron a acumularse. El alquiler, la electricidad, el agua, el médico. Cada factura era un recordatorio de que estaba sola. Intentó usar la tarjeta de crédito. Rechazada. Intentó acceder a la cuenta bancaria. Vacía. Javier había retirado todo. Cada peso. Cada ahorro. Cada seguridad. La había dejado con nada. Ni siquiera tuvo el valor de decírselo en persona. Una tarde, al regresar de una cita médica, encontró algo que la terminó de destruir. Una maleta. Sus cosas. Empacadas. Dejadas junto a la puerta. Y una nota. Solo una línea. Necesito que te vayas. Eso fue todo. Sin explicación. Sin disculpa. Sin humanidad. Emilia cayó a rodillas. El dolor en su pecho era insoportable. No físico. Emocional. Existencial. El hombre que una vez le prometió un hogar, la estaba echando a la calle. Embarazada. Vulnerable. Sola. Intentó llamarlo. No respondió. Intentó escribirle. No respondió. Intentó suplicarle. Silencio. Javier Morales había borrado a su esposa de su vida como si nunca hubiera existido. Esa noche,
Emilia durmió en el sofá de una amiga, abrazando su vientre, susurrando entre lágrimas: «No los voy a abandonar, se los prometo». Su amiga, Carla, hacía lo que podía, pero también tenía sus propios problemas. Un pequeño departamento, un hijo, un salario limitado. Emilia lo sabía, no podía quedarse para siempre. Así que comenzó a trabajar, a pesar del embarazo, a pesar del dolor, a pesar del miedo. Limpió casas, lavó ropa, ordenó bodegas, cualquier cosa que le diera dinero, cualquier cosa que le permitiera sobrevivir. La gente la miraba con lástima. Una mujer embarazada de trillizos, limpiando pisos. Pero Emilia ya no sentía vergüenza, solo determinación. Cada noche hablaba con sus bebés. Todo esto es por ustedes. Y cada patada que sentía era una respuesta, una razón, una promesa. Los meses pasaron. El embarazo se volvió más difícil, más pesado, más peligroso. El médico le advirtió: necesitas descansar. Pero descansar no pagaba cuentas, no compraba comida, no salvaba vidas. Una noche, mientras limpiaba una oficina, Emilia sintió un dolor agudo. Cayó al suelo, respirando con dificultad, asustada, sola. Nadie la ayudó, nadie la vio, nadie la protegió, como siempre. Logró levantarse, logró volver a casa, logró sobrevivir, porque no tenía otra opción, porque rendirse no era una opción, porque ahora ya no vivía solo por ella, vivía por 3. Finalmente el día llegó. El parto fue largo, doloroso, interminable. Horas de sufrimiento, horas de miedo, horas de incertidumbre. Pero luego, un llanto, luego otro más. 3 voces, 3 vidas, 3 milagros. 2 niños y una niña. Pequeños, frágiles, perfectos. Emilia lloró al verlos. No de tristeza, de amor, de victoria, de renacimiento. Lo sostuvo contra su pecho y susurró: nunca estarán solos. Pero incluso en ese momento de felicidad, la realidad seguía ahí. No había flores, no había esposo, no había familia celebrando. Solo ella y sus 3 hijos. Sola, pero más fuerte que nunca. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero en el fondo de su corazón sabía que su historia no terminaba ahí, porque la mujer que Javier Morales había destruido estaba comenzando a reconstruirse. Y algún día, el mundo vería lo que él había perdido. La noticia se esparció rápido, no como un rumor, sino como una onda expansiva silenciosa que atravesó cada rincón de la escuela, cada pasillo, cada conversación en voz baja entre profesores que antes apenas sabían su nombre. Algunos lo habían visto con sus propios ojos, otros no podían creerlo pero lo repetían igual, como si al decirlo en voz alta pudieran hacerlo real. Es ella, la niña que nunca hablaba, la que no participaba en nada, la que todos pensaban que no entendía. Pero Sofía no parecía consciente de nada de eso. O quizás sí, pero no le importaba. Caminaba como siempre, con la misma calma, con la misma mirada profunda que parecía observar más allá de las cosas visibles. Esa tarde, al llegar a casa, dejó su mochila en el mismo lugar de siempre. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la comida. El sonido del cuchillo cortando verduras llenaba el silencio. Un silencio que, por primera vez en años, no se sentía pesado. Se sentía vivo. La miré de reojo. Ella estaba dibujando en una hoja. Sus movimientos eran suaves, precisos. Había algo distinto en ella. No era solo lo que había pasado en la escuela, era algo más profundo. Era seguridad. Era paz. Era como si después de tantos años atrapada dentro de sí misma, finalmente hubiera encontrado una puerta y la hubiera abierto.
Esa noche, después de cenar, fui a su habitación como hacía siempre. Me senté en el borde de la cama mientras ella se acomodaba bajo las sábanas. La luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro. «Estoy orgullosa de ti», susurré. Ella me miró. Sus ojos no mostraban miedo, no mostraban confusión, mostraban comprensión y algo más. Mostraban decisión. Apagué la luz y salí de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Me quedé unos segundos en el pasillo, respirando hondo. Mi corazón estaba lleno de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Los días siguientes trajeron cambios que nadie podía ignorar. La directora pidió hablar conmigo. Me senté frente a ella en su oficina, el mismo lugar donde años atrás me habían sugerido aceptar que mi hija tenía límites. Pero esta vez su tono era diferente. «Creemos que Sofía tiene un potencial extraordinario», dijo. Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire. Potencial extraordinario. Nadie había usado esas palabras para describirla antes. Me explicaron que querían hacerle nuevas evaluaciones, que habían notado patrones en su comportamiento, que su forma de observar, de procesar, de responder sin palabras, indicaba algo que antes no habían considerado completamente. No era incapacidad, era diferencia. Y esa diferencia era una fortaleza. Cuando salí de la oficina, sentí el peso de todos esos años caer lentamente de mis hombros. Todos los diagnósticos, todas las dudas, todos los miedos. No habían desaparecido, pero ya no tenían el mismo poder. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, Sofía tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero para mí significó todo. Porque durante años yo había sido quien la guiaba, quien la sostenía, quien la protegía. Y ahora sentía que ella también me sostenía a mí. Los meses siguientes trajeron más cambios. Sofía comenzó a participar en actividades de una manera que nadie esperaba. No hablaba, no necesitaba hacerlo. Su mente encontraba otras formas de expresarse, a través de dibujos, a través de números, a través de patrones que parecían invisibles para los demás. Un día, su profesor de matemáticas me llamó. «No sé cómo explicarlo», me dijo, «pero resolvió un problema que ni siquiera era parte del programa. Un problema avanzado». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No de miedo, de asombro. Era como ver florecer una semilla que había permanecido enterrada durante años. Siempre había estado ahí. Solo necesitaba el momento correcto, el ambiente correcto, el amor correcto. Pero el cambio más grande aún no había ocurrido, porque había alguien que no sabía nada de esto. Alguien que había decidido irse. Alguien que había elegido no quedarse para verlo. Su padre. Durante años, su ausencia había sido una herida abierta, una pregunta sin respuesta, una puerta cerrada que nunca volvimos a tocar. Hasta que un día, el pasado decidió regresar. Todo comenzó con una llamada, un número desconocido. Lo miré durante algunos segundos antes de responder. ¿Hello? El silencio al otro lado era pesado, familiar. Y entonces, una voz que no había escuchado en años, dijo mi nombre. Sentí que el tiempo se detuvo. No supe qué decir. No supe qué sentir. Porque algunas heridas no desaparecen, solo aprenden a quedarse en silencio. Me dijeron sobre Sofía, dijo. Cerré los ojos. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que había guardado durante años, pero no dije nada, porque entendí algo en ese momento. Ya no necesitaba que él creyera en ella. Ella creía en sí misma, y eso era suficiente. Pero lo que sucedería después sería algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Sostuve el teléfono en silencio durante varios segundos después de que su voz desapareciera del otro lado. No hubo despedida, no hubo promesas, solo ese eco del pasado que, por primera vez en años, había encontrado el camino de regreso.
No le conté nada a Sofía esa noche, no porque quisiera ocultárselo, sino porque no sabía cómo poner en palabras algo que ni siquiera yo entendía completamente. Pero los días siguientes trajeron señales, pequeñas cosas, casi imperceptibles. Sofía comenzó a mirar la puerta principal con más frecuencia, no con ansiedad, no con miedo. Era una mirada tranquila, como si una parte de ella supiera que algo estaba cambiando, como si lo sintiera. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, levantó la vista hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos. No dijo nada, pero su expresión tenía una claridad que me dejó sin aliento. Era como si ya no fuera una niña. Era como si, en silencio, hubiera crecido más de lo que el tiempo podía medir. 2 semanas después, ocurrió. Golpearon la puerta. 3 golpes suaves, pero suficientes para hacer que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Me quedé paralizada por un segundo. Luego caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado. Cada respiración más profunda que la anterior. Cuando abrí, ahí estaba él. El tiempo había dejado su marca en su rostro. Su cabello, antes oscuro, ahora tenía hebras grises. Sus ojos, que alguna vez habían evitado la realidad, ahora parecían cargados de algo distinto. No dijo nada al principio, solo miró hacia adentro, buscándola. Sofía estaba de pie en el pasillo, a unos metros de distancia, observándolo, sin miedo, sin confusión, solo observando. El silencio entre ellos era denso. Era el peso de los años, de las ausencias, de las palabras que nunca se dijeron. Él dio un paso hacia adelante, pero se detuvo, como si no estuviera seguro de tener derecho a acercarse más. «Hola», susurró. Su voz se quebró. Sofía no se movió, no habló, solo lo miró. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de una niña que esperaba ser elegida, era la mirada de alguien que ya no necesitaba ser elegida para tener valor. Él bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de ese momento. «Lo siento», dijo finalmente. 2 palabras, tardías, frágiles, humanas. El silencio volvió a llenar el espacio. Y entonces ocurrió. Sofía dio un paso hacia adelante, luego otro, y otro más, hasta quedar frente a él. Él dejó de respirar por un segundo, yo también. El mundo entero parecía haberse detenido. Sofía levantó lentamente la mirada, encontrándose con sus ojos. Sus labios temblaron. Fue un movimiento pequeño, casi invisible, pero real. Sus pulmones se llenaron de aire, y por primera vez en más de 10 años, habló. «Hola, papá». Su voz era suave, delicada, pero clara. El tiempo se rompió en ese instante. Él dejó escapar un sonido ahogado, como si su corazón no hubiera estado preparado para sobrevivir a ese momento. Sus rodillas temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no intentó ocultar. Yo llevé mis manos a mi boca, incapaz de contener el temblor que recorrió todo mi cuerpo. Había imaginado ese momento miles de veces, en sueños, en silencios, en lágrimas que nadie vio. Pero nada se comparaba con la realidad. Nada, porque no era solo una palabra, era una victoria. Era el fin de todos esos años de oscuridad. Era la prueba de que nunca estuvo rota, nunca estuvo perdida, nunca estuvo limitada. Solo estaba esperando el momento correcto para florecer. Él cayó de rodillas frente a ella, llorando sin vergüenza, sin orgullo, sin máscaras. Y Sofía levantó lentamente su pequeña mano y la apoyó sobre su hombro. No había rencor en ese gesto, no había castigo, solo verdad, solo cierre, solo paz. En ese momento entendí algo que cambiaría mi vida para siempre.
El mundo intentó definirla por su silencio. Habían intentado medirla por lo que no hacía. Habían intentado encerrarla dentro de sus propios miedos, pero estaban equivocados, porque el silencio de Sofía nunca fue vacío. Fue un refugio, fue un proceso, fue el lugar donde su fuerza creció en secreto, lejos de las dudas, lejos del ruido, lejos de quienes no supieron esperar. Y cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo para demostrarle algo al mundo, lo hizo porque ya no tenía miedo, porque ya no estaba atrapada, porque finalmente era libre. Y mientras los veía abrazados, entendí que algunas victorias no hacen ruido, pero cambian todo, para siempre. A veces, el mundo se apresura a poner etiquetas, a decidir quién tiene futuro y quién no, a creer que el valor de una persona se mide por lo que demuestra en voz alta y no por la fuerza silenciosa que construye en su interior. Pero la verdad es que no todos los procesos son visibles, no todas las batallas hacen ruido, y no todas las victorias llegan cuando los demás las esperan. Hay almas que florecen en silencio, hay corazones que sanan lejos de las miradas, y hay personas que, aunque el mundo entero deje de creer en ellas, siguen creciendo, siguen luchando, siguen preparándose para su momento, porque el amor verdadero no exige resultados inmediatos. El amor verdadero espera, cree, permanece. Esta historia nos recuerda que nunca debemos rendirnos con quienes amamos, que una palabra puede tardar años en llegar, pero cuando nace desde el alma, tiene el poder de cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen. Y suscríbete al canal Finales Asombrosos, porque aquí encontrarás historias que te recordarán que incluso en los silencios más profundos puede estar naciendo la mayor de las grandezas.